Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop norteamericana. Y pocas cosas hay más distintivas del deporte en América que el draft, un concepto extrapolado de las fuerzas militares y aplicado al deporte. Por un lado, son ligas cerradas en Estados Unidos. Por otro, cosas como el draft hacen de ellas ligas ultra competitivas, ligas en las cuales la calidad y paridad es inmensa, en las cuales un equipo puede pasar de ser último a ser campeón en 5 años, o menos incluso, y parte crucial de ello es el sistema del draft. Hoy hablamos de eso en Passport Gringos, y para hacerlo me acompaña, como siempre, mi inestimable copresentador David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí grabando un nuevo episodio de Passport Gringos contigo y con toda nuestra querida audiencia. El décimo episodio de Passport Gringos, ¿quién lo diría? Hemos llegado al 10º, no nos hemos matado, sí, hemos llegado. ¿Quién nos lo iba a decir, cuando se nos ocurrió la loca idea de, venga, vamos a hablar de cosas norteamericanas, de cultura y deporte, aquí ilustrando a las masas, a todos tus fans, que ahora son fans del programa, a todos mis fans, y hemos aquí creado esta unión de poder y éxito. ¿Y quién iba a decir cuando empezamos en este proyecto que yo me iba poco a poco a convertir en un fanático del wrestling? ¿Quién iba a decir eso? Ha sido el plot twist más sensacional de todos. Y además, me ha ocurrido muy rápido. Muy rápido, escaló muy rápido, como el famoso meme de Ron Burgundy. Pero esto del wrestling además está muy relacionado con el episodio de hoy, porque después de WrestleMania, que es el mayor evento de la WWE, hicimos el episodio número 7 dedicado a esto. Triple H, hoy creo que es comisionado o algo así de la compañía. Bueno, lo ha sido durante el último año, ahora ya, o sea, sigue siéndolo, pero solo de título, y ya vuelve a mandar papá, o sea, Vince. Papá Vince. Bueno, anunció que iba a haber un draft en la compañía, y a partir de ahí, hablando con Ander, dijimos, bueno, se acercan los distintos drafts de los distintos deportes en Estados Unidos. Qué mejor excusa que dedicarle un episodio por completo al draft de la NBA, que es quizás el deporte de Estados Unidos que más conozco yo. Ander también Ander conoce otros deportes. Nuestra audiencia, obviamente, en España es el más seguido. Sí, exactamente. Número 1. Sí. Entonces, sin querer hacer lo que hicimos con la lucha libre de un wrestling para dummies o dummies, lo que queremos hacer es hablar un poco del formato, de la evolución y demás características de como algo que es, como dijo Ander en la introducción, muy propio de Estados Unidos, que no hay en el resto del mundo, no me suena al menos. No, a no ser que haya alguna excepción en algún lugar que se nos escape, no es una tradición que haya o sea, que se haya extendido de ninguna manera significativa, porque al final no, o sea, es un poco, nace en Estados Unidos en base a, digamos, al sistema universitario, donde van todos a jugar, y al final no hay esa estructura en el resto del mundo. Al final todo está mucho más nutrido de los propios clubes de fútbol, por ejemplo, con sus academias, sus canteras. No hay ese sistema de, bueno, todos van y se desarrollan de manera independiente y luego llegan, pues, a esa oportunidad de llegar a profesional. Todo al final también en base a que los clubes también nacen en el resto del mundo, más que en Estados Unidos, como productos de la comunidad, más que, digamos, empresas ya hechas, que en fútbol han, digamos, evolucionado hacia eso, pero, digamos, su base no era hace 100 y pico años la misma. Claro, y yo comparo la expectativa y la expectación que genera el draft de la NBA en Estados Unidos, o lo distinto, bueno, no, el draft de la NBA, que es el más popular, con lo que se produce en Europa con Eurovisión. Es más o menos un evento similar en cuanto a... Sí. Hay mucha gente que y sobre todo el de la NFL, o sea, el de la NBA también es el segundo, pero en Estados Unidos la mejor comparativa con Eurovisión sí es el de la NFL, porque es... Y es todavía más loco porque, bueno, la Eurovisión por lo menos tiene su cosa de ver actuaciones,
los drafts de la NFL, de la NBA, es ir a ver a gente decir nombres en un escenario. Bueno, o sea, no tiene ningún componente artístico en sí mismo más allá sí, del drama que se autogenera a partir del suspense de quién va a ir a dónde. eso. Y yo también lo digo en el sentido de que gente que no sigue el deporte presta atención al draft. Sí, Porque es como eso algo que vale la pena sí. ver. Uno conoce las historias, como venden, las historias de lucha de cada uno de los deportistas. Y se está haciendo, yo lo comparo con eso. Estados Unidos no tiene una Eurovisión. No, Hay algo. no. Me sorprende que no participen en Eurovisión todavía, considerando a Australia, pero, Claro, pero no hay ¿cómo no se Eurovisión, metieron ¿no? ahí? Hay algo que están Sí. haciendo mucho, hablando de esto del draft de la NFL. Hay algo que se puso de moda en Brasil en el último mundial y creo que en el anterior también, cuando el seleccionador da la lista de los convocados para el mundial de fútbol. Ajá. Se puso de moda que los futbolistas se filmen o se graben recibiendo Sí. la noticia, que es algo muy parecido a lo que sucede en la NFL, donde en el draft de la NFL, por ejemplo, donde cuando se dice Sí. el nombre del jugador, está siendo filmado y uno puede ver su reacción de sorpresa, de emoción, de alegría, en el 99.99% de los casos, porque hubo excepciones de tipos que Sí. fueron elegidos sin querer ser elegidos por esos equipos. Pero bueno, eso es para Exacto. harina de otro costal. Sí. Efectivamente. Antes de empezar con todo eso, recordar a la gente que se suscriba, que comente, que dé like, que nos siga, o sea, se suscriba en YouTube, active la campanita, deje comentario, Sí. dé like. Luego también que nos siga en Twitter, en @pasporgringos, también en Instagram, también en TikTok, que nos siga en todas las redes. Y eso también en Spotify, que se suscriba también para cuando no lo esté viendo en YouTube, que lo escuche cuando esté yendo a hacer la compra, se suscriba ahí también y todo, y que lo comparta con amigos, que cuente lo divertido que es Pass por Gringos y que esto se expanda, gente. O sea, nosotros venimos aquí, hacemos un trabajo de research absolutamente impecable, impoluto y necesitamos que vosotros ahora expandáis la palabra de Pass por Gringos. Exactamente. Aunque sea para hatearnos. Aunque sea para Exacto, criticarnos. aunque sea para llamarme a mí pretencioso y a David un farsante, o sea, lo que sea. Me dijeron farsante, no, me dijeron que siempre quiero tener la razón. Y sí, siempre. Bueno, es un obviamente. usuario arroba también, pero lo de farsante, supongo, a ver, por lo de falso español argentino, tal. Creo, Sí, alguna vez he bueno. escuchado eso, pero. Sí, es habitual. Pero igual yo quiero. Porque esta semana, Ander y yo nos sentimos. Esto lo digo, estoy hablando totalmente en serio, nos sentimos tocados. A mí, hablo ahora por mí, Ander también va a contar su opinión. Sí. O sea, lo hemos estado hablando, hemos estado haciendo como terapia el uno al otro, porque ha sido una semana en la que nos hemos sentido, no sé, desplazados. Perseguidos, Una tal vez. pequeña. ¿Cómo? Perseguidos, tal vez. En nuestro propio. En uno de nuestros países. Ligeramente, haciéndonos cuestionar nuestra propia identidad. O sea, ¿quiénes somos? Y ha sido algo que, o sea, que hemos superado, pero que ha llevado una semana en la que hemos tenido que hablar y meditarlo y reflexionarlo y y debatirlo. Yo no puedo creer que en pleno 2023 exista este tipo de persecución a passport gringos, a los gringos de pasaporte. Esta semana... Sí, nos relativizan, nos quitan importancia. Sí, a mí, personalmente, a mí me duele. No me enfada porque realmente creo que somos muchos los que estamos en esta situación y me duele. Esta semana nuestro compatriota, nuestro compañero de pasaporte, Joel Ram, nacido John Ram. Nacido en Vizcaya, obviamente en Vizcaya, español, como Ander y como yo, pero con pasaporte estadounidense, se proclamó campeón, ganó el Abierto de Estados Unidos, lo que es un éxito para España, igual que cuando Rafa Nadal gana Roland Garros, o gana Wimbledon, o gana el US Open, cuando Raúl gana la Nassel, es un éxito que cuenta, o Fernando Alonso algún gran premio de Fórmula 1, queda tercero como últimamente, pero nos representa y muy bien, y además 33, a nosotros... David, 33, estamos a las puertas, a puntito del 33. Exactamente, bueno, nos representa no solo a nosotros, a Ander y a mí como españoles, sino también como un pass por gringos. Y hubo una periodista, creo que de televisión española, Isabel Méndez, ¿puede ser? O... No, Lucía Méndez Prada. Lucía Méndez Prada. Periodista del Mundo y que estaba apareciendo en este caso en un programa de televisión española. Bueno, confundida seguramente por el apellido de Joe Ram.
lo trató de estadounidense, lo menospreció como español, si bien él, Joe Ram, es un tipo que cuando compite en España es súper agradable con los aficionados, siempre está representando, siempre, nunca esconde su nacionalidad española, lo trató de falso español y por tanto también de falso passport gringos. Y eso a mí personalmente me dolió porque me vi interpelado por Joe Ram. Nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros, puede venir aquí Lucía a vernos y decir, son españoles, relativamente españoles, ¿no? Es como, no, a ver, o sea, somos españoles también. Hasta me puede decir argentino a mí. Claro, por ejemplo, o sea, puede dejarse guiar por que bueno, acento o tal, y en el Mundial, cuando el famoso incidente de las banderas española y argentina que se viralizó por España, Alfonso Arús, en La Sexta, me trató de argentino. Renegó, dijo que yo no era español por el acento y me trató de argentino. Eso está grabado. Y ¿En La Sexta o en 4? ¿Esto era el programa de Risto? No, este fue en el de Alfonso Arús. Que después, vale. Obviamente después, el karma volvió porque a la semana siguiente levantaron el programa. Desinformando así, lógico que levanten el programa. Porque dijo, ese acento español, muy español no es. Nos juzgan. Claro. Nos juzgan. ¿Quién diría que nosotros somos passport gringos? Pero bueno. Claro. Queríamos hacer... y no sé si, y a colación de eso, no sé si Lucía estaba discriminando a John Ram, porque claro, además es que John Ram como nombre cuela por americano, o sea, lo de Ram, aunque sea vasco y tal, o sea, y John también, ambos cuelan por norteamericanos, y además que habla muy bien inglés, o sea, que vive con su mujer Kelly en Scottsdale, Arizona. Es como, o sea, entiendo, pero a ver, Lucía, no te columpies, no discrimines al pobre John Ram, que o sea, vasco de formación, muy del Athletic, muy a mi pesar. Y, o sea, sí, es como uno de nosotros. No hay que juzgar por apariencia, por nombre. De hecho, yo me llamo David, pero esto es realmente serio. Mi madre me puso David. Me iba a poner Iago, yo soy de origen gallego, pero al nacer en New York me iba a poner Iago. Y descartaron mis padres el nombre Iago porque podía sonar raro en Estados Unidos. Me pusieron David. Yo no soy David. Soy originalmente David y esto es fuera de broma. El origen de mi nombre es David, no David, que también es obviamente un nombre español. Ya, bueno, o sea, que en España tampoco era súper chocante llevarte a España y que te llamasen David. Ya jugaban con eso, mis padres ya jugaron con eso de que iba a ser ambiguo en cuanto a nacionalidades, que iba a jugar con eso y dijeron, vamos a ponerle David, así puede salir por David. Estuvieron bien, estuvieron bien. Pero bueno, no venimos a hablar de apellidos, queríamos hacer ese descargo, queda aclarado. Correcto, y ahora sí, vamos al tema de hoy, el draft. Sí, y bueno, que nos apoyen en el chat, que nos manden mensajes de apoyo, que lo necesitamos en estos tiempos duros, y que aprovechen y comenten y ayuden al algoritmo. Exactamente. Sí. Pero eso, vamos con lo de hoy, que es el draft, el concepto del draft. Interesante concepto, porque como estábamos comentando al principio, al final es una cosa muy particular de cómo funciona el deporte en Estados Unidos, con ligas cerradas, que sí. Dijiste al comienzo del programa, lo presentaste como algo de origen militar. Sí, eso también es algo interesante porque el draft es básicamente, o sea, lo que en España se conocía como la mili, en Estados Unidos se llama draft, el draft militar. Cuando la guerra de Vietnam, las de Corea y tal, pasas por el draft de militar y tienes que alistarte en el ejército. El concepto es básicamente ese de, digamos, un listado de jugadores universitarios, hacemos un draft y nosotros elegimos y ellos están, entre comillas, obligados, si van a jugar a este deporte, a jugar con nosotros. Y digamos, la palabra y el concepto y la idea está extrapolada de lo que en Estados Unidos se conoce como el draft, que en España pues eso, mili, el servicio militar, pero lo que es la mili en España es el draft en Estados Unidos. Es como que eres elegible para ir. Fuiste elegido en el draft. Te hicieron te draftearon, te draftea el servicio militar y tienes que ir, en este caso, a jugar a la NFL, a la NBA, a lo que toque. Pero sí, eso es, digamos, el origen de la palabra y del concepto. Y claro, pues es algo que muy distintivo de las ligas en Estados Unidos, así como son ligas cerradas, son ascensos y descensos, compensan con una mayor igualdad de arriba a abajo, en el que pues una mayor cantidad de equipos aspiran a ser campeones y no en una misma temporada, que al final pues tienes un grupo reducido que realmente aspira a ganar el título en cualquiera de los deportes en una temporada, a
digamos, en un periodo de 5 temporadas, por ejemplo, puedes pasar de último a campeón. Los Colorado Avalanche son el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza, que en la NHL en 2017 quedan últimos y en 2022 son campeones, son los vigentes campeones. Y es algo que pues tiene ese componente muy, muy interesante de cómo funciona el deporte y cómo lo consiguen igualar. Y el draft, lo que, o sea, ocurre porque en 1900, la década, mejor dicho, de 1920, pues ya estaba la NFL en funcionamiento. La NFL ya era después del béisbol, realmente el béisbol estaba, luego tenías la NFL, luego aparece la NHL y la NBA. Pero en aquella época la NFL pues ya estaba rodando, ya empezaba a tener cierto tirón, cierta importancia. Y claro, lo que sucedía, creo en una liga de 20 equipos en la época, más o menos, creo que 23 para el año en el que instalaron el draft, en 1926. No, 26 es cuando estaba al principio, luego acaba, si no tenía por aquí mal apuntado, lo tenía en el 35, es el primer draft oficial de la NFL. Pero, como decía, esto se empieza, o sea, la idea surge porque, digamos, los equipos con mayor poder económico, que más prestigio habían acumulado de haber ganado ya varios títulos, eran los Chicago Bears, los Green Bay Packers, los New York Giants, los Washington Redskins de la época, y los Philadelphia Eagles, por ejemplo, estaban quedando rezagados, no tenían tanto poder económico, ni cuando, digamos, podían igualar la oferta económica por X jugador que aparecía de la universidad y era, digamos, libre mercado para que el jugador fichase por quien quisiese. Philadelphia Eagles, si podían, digamos, igualar la oferta, el jugador acababa decantándose por el otro equipo porque los Philadelphia Eagles no tenían, digamos, el prestigio ganador, el aura ganador, como sí que tenían otros como los Bears, los Packers, los Giants o los Redskins de la época. Como pasa en el fútbol hoy en día, que un jugador a veces prefiere fichar por Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan, lo que sea, que por equipos pequeños, aunque estos equipos le paguen, básicamente. Exacto, sí, como cuando Cristiano va del United al Madrid, o sí, o sea, ocurrió miles de veces y eso era, digamos, la realidad de aquel momento. Y entonces, el propietario de los Philadelphia Eagles de la época, Bert Bell, se le ocurrió la idea de, mira, vamos a montar esto en draft para igualar la liga, que no sé, para que haya competitividad, para que se mantenga como un producto atractivo, porque, digamos, en aquella época, ya en Estados Unidos, pues bueno, el concepto ya era una liga cerrada porque no había pues esta estructura de divisiones que sea en fútbol europeo. Y así es como, pues, digamos, se reúnen todos los dueños y piensan, vale, esto es una buena idea por, digamos, la integridad y el atractivo de la liga como competición y espectáculo de la NFL, que es como, vale, los grandes acceden a pues tener menos poder, pero a cambio pues vamos a tener una liga más competitiva y que va a tener a largo plazo mayor éxito. Y curiosamente, en el primer draft, que ocurre, o sea, la idea se aprueba en el 1935 y luego en 1936, ocurre el primer draft y los Philadelphia Eagles, que habían sido el peor equipo de esa última temporada, eligen los primeros y de manera muy divertida y graciosa eligen a Jay Berwanger, que tiene una historia, bueno, pequeña pero divertida. Es nativo de Iowa, pero que había jugado en la Universidad de Chicago al fútbol americano. Le eligen a él, pero claro, como luego ha ocurrido con los años, hoy en día ya no ocurre porque, digamos, tienes conversaciones con ese jugador para que no ocurra el acto humillante de eliges a este jugador y se niega a jugar contigo, porque, digamos, tú le puedes elegir y tú puedes adquirir sus derechos como jugador, pero él no está obligado a tener que jugar para ti. O sea, si va a jugar con alguien, tiene que jugar contigo, pero puede decidir no jugar en esta liga. Y pues eligen a Jay Berwanger y lo que sucede es que no llegan a un acuerdo y claro, pues un poco el plan del dueño de los Eagles se viene abajo y acaban teniendo que traspasar a este hombre. Lo traspasan, digamos, sus derechos precisamente a uno de los dominadores de la época, que era de su, digamos, entre comillas, Chicago nativo, Chicago nativa, en este caso, pues le traspasan y se va a los Bears, y los Philadelphia Eagles en ese primer intento, pues bueno, les dan un jugador compensatorio y tal, pero fue como ese primer momento que, o sea, así como de, digamos, como de fracaso, porque, joder, para los Eagles toda la idea de vamos a hacer esto y tal, no salió bien y ya muy rápido sí. Fue una muy buena idea para equilibrar la liga, pero mal ejecutada. Porque no contemplaron la personalidad de los jugadores, que los jugadores son seres humanos que piensan y deciden. No corrigieron eso de lo poco apetecible que era jugar en el último clasificado de la liga.
Sí, sí, sí. Y para terminar con Berwanger, y ahora vamos a lo que fue, digamos, el draft de la NBA y como que fue el segundo en emerger, a pesar de que ya estaba, digamos, ya existía la liga de béisbol y la de hockey. Lo que ocurre con Jay Berwanger, que es divertido, es va con los Bears, pero con los Chicago Bears tampoco llega a un acuerdo, económico. Y acaba decidiendo, porque además era Estados Unidos ya saliendo de la época de la depresión económica de los años 20, que había de los 10 y 20, que digamos había sacudido de manera muy muy dura la economía y a toda la sociedad norteamericana. Y claro, pues él decide, en vez de jugar con los Bears, decide no alistarse, pero se va a trabajar en una fábrica de goma. Que hacía productos de goma y tal en Chicago, y él va ahí también no solo porque le daban más dinero, sino porque él quería mantener su estatus de jugador amateur, también porque si hubiese firmado con los Bears perdía el estatus de jugador amateur, porque él quería presentarse a las Olimpiadas. En este caso, no para jugar al fútbol americano, sino para hacer decatlón, creo, si no me equivoco, algo de este estilo. Que seguramente le iba a dar muchísimo más dinero que el fútbol americano. Sí, y de hecho Jay Berwanger acaba diciendo que es uno de sus grandes arrepentimientos vitales el no firmar con los Bears en aquel momento, porque nunca se convirtió en jugador profesional. Y una última anécdota que he leído de Berwanger, esto justo antes de empezar el programa, es que en un partido universitario con la Universidad de Chicago contra la Universidad de Michigan, de Michigan en Ann Arbor, se enfrentó al que sería futuro presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Y en un placaje, porque en aquella época jugaban sin cascos, así como, bueno, de tela, le hizo una cicatriz debajo del ojo al presidente Gerald Ford, y es por eso, porque este tío le dio un golpe. Sí, sí, así que ese es el origen del draft en el deporte, y así es como se mantiene el sistema en NFL. En NFL sigue así a día de hoy, pero David, cuéntame. Esto es lo que más me gusta de este podcast, de este programa, que es ese tipo de anécdotas, porque ahora en alguna conversación de viernes por la noche cuando salga el tema de Gerald Ford, el presidente de Estados Unidos, que es un tema habitual entre españoles, uno va a poder contar el origen de la cicatriz, y las minitas y las minitas te van a poder ver con deseo, y tus amigos te van a ver con envidia diciendo: ¿cómo sabe este tipo de cultura popular? ¿Cómo sabe? O sea, mira, la cicatriz esa de cuando era jugador universitario de fútbol americano, y el primer elegido del draft de la liga profesional en la universidad le dio un golpe, le abrió la herida. Y ahora, ¿cómo sabes esto? Voy a parafrasear a los emprendedores de TikTok y de Instagram. Exacto. ¿Cómo sabes esto? Porque sí va Paz por Gringos. Ahí está. Siempre que contéis la anécdota, por favor, meternos la promo, En vuestra vida cotidiana, contad la anécdota. Esto lo he aprendido, gracias a que veo Paz por Gringos. Deberías tú verlo también. Exactamente. Y así es como se expande la palabra. Pero sí, no, y esto, literalmente, estaba leyendo lo último, así que me estaba pudiendo leer antes de empezar, y lo hemos colado aquí. Pero sí, así es como el sistema se ha mantenido. En NFL sigue así a día de hoy, es decir, el último elige primero en el draft, y no hay ni sorteos ni gaitas, porque esto sucede por dos cosas, porque la NFL es una temporada mucho más corta, que no hay margen suficiente como para hacer tanking, cuando son solo hoy en día 18, hoy en día son 17 partidos, y durante mucho tiempo pues eran menos todavía. Y además de que la NFL al final también es un deporte, el fútbol americano, tan duro que no, el concepto de dejarte ganar, si te dejas ganar te van a asfaltar, es que es demasiado duro. Exactamente. Igual metiste el concepto del tanking, vamos a explicar, porque es algo a lo que vamos a volver durante todo el episodio. A ver, vamos a... Tanking, básicamente, con este formato del draft, donde el último en cuanto a victorias y derrotas, el último clasificado de la liga, es el primero en elegir, y así escaladamente. Hay equipos que cuando ven que ya no pueden clasificar en cualquier deporte, que ya no llegan a los playoffs, empiezan a dejarse llevar y a perder. Como dice Ander, en la NFL hay muy pocos partidos, a no ser que tu estrategia sea al principio de la temporada: vamos a quedar eliminados porque queremos agarrar al futuro de Tom Brady de la liga, vamos a jugar a perder, no me importa este año. Es muy difícil hacer tanking porque al llegar... Se llega a los últimos partidos con opciones. Es demasiado duro, o sea, los jugadores no te respetarían, porque al final tienes que dejar tanto de ti físicamente, hay tantas lesiones todo el rato, es tanto desgaste que... Y sacando uno o dos equipos que siempre terminan muy mal, los equipos normales llegan a las últimas 2-3 jornadas
todavía con posibilidades de clasificar. O sea, es muy difícil tirar a la basura especulando con el tanking. En la NBA, ahora vamos a hablar de lleno, no vamos a meter de lleno. Vamos a ver con la NBA, como son 82 partidos al año, es probable que cuando falten 10 o 15 partidos, tú ya sepas que no vas a llegar ni de coña a los playoffs. Y con este sistema de draft de la NFL, que es el original, el primero de la NBA, te puedas dejar llevar. Y en la NBA es fácil. Metes a los malos, le dices a tu figura, tira todo lo que quieras, me da absolutamente igual, no defiendas, déjate llevar y es fácil perder. En la NFL, dejarte perder es, como dice Ander, no placar, si no placas, placan a ti. Sí, exacto, es que te parten la cara. Creo que es el cuerpo, hasta en el boxeo es más fácil dejarte perder, porque el boxeo, como pasaba en algunos combates, como pasó en muchos combates, te tocan o te dan el primer golpe, te tiras. ¡Ay! ¡Uy! O como hacen los McMahon, padre e hijo, finges una lesión y ya está. Puedes escapar, o sea, puedes disimular una derrota. En la NFL, no hay chance. No lo hay efectivamente. Y claro, pues la NBA mantiene en esos primeros años, porque la NBA lo adopta en su segundo año de existencia, que es en este caso en 1947, que era su segundo año, ya implantan el draft con la idea de, bueno, los mejores jugadores universitarios vienen a jugar con nosotros. Y bueno, y también había ahí una cierta... Bueno, la NBA junto con la NBL, es decir, había una como fusión de ligas, pero digamos lo que hoy conocemos como NBA entonces, instaura el draft actual, o sea, el draft como era el de la NFL. El último elige primero, así para mantener la igualdad de, bueno, tienes mal equipo de los malos, pero luego puedes elegir a los mejores jóvenes y así con la esperanza de poder ascender y que sea una liga competida. Y se mantienen así hasta que en 1984, la temporada 83-84, ocurre, bueno, una cierta perversión del sistema, que hasta entonces, pues bueno, más o menos había funcionado, pero que con los jugadores universitarios que venían en el 84, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, pues muchos de esos equipos que ya tenían equipos bastante maluchos, ¿para qué vamos a intentar esforzarnos en mejorar este año cuando podemos ir de cabeza al último puesto y ya mejorar el año que viene con Michael Jordan? Pues claro, todos fueron descaradamente a hacer eso. Y claro, la integridad de la liga, como es obvio, se vio perjudicada, se vio comprometida por la idea, el concepto de que los partidos no importan, estos equipos quieren perder adrede, lo cual al final es una amenaza, digamos, al producto en sí. Pero ahí la liga hace bien en llegar a esa conclusión, pero los equipos... Sí, exacto. Esto es un buen tema de debate. Los equipos también, viendo que ya no llegan a los playoffs, que ya no clasifican, que tuvieron una temporada mala porque tenían equipos malos o peores que el resto... No estaba mal que se dejasen perder. Yo lo veo desde un punto de vista bilardista, si se quiere. Ya no tienes opciones. Estamos hablando, no tienes opción de descenso tampoco, que eso es algo malo en la Liga de Estados Unidos. No hay opción de descenso, pero claro, pero mucho de, o sea, en este caso ya no era tanto nos dejamos ir el último mes. O sea, era la cosa de Ball. Esto fue un plan de una temporada entera. Bueno, pero al no haber descenso y al ser una liga en lo que se busca también el dinero, se buscan los ingresos, se aspira al título, los equipos, dentro de lo que cabe, no hicieron tanking descarado, pero no lo veo mal, entendiéndolo de esa manera. No tenían un riesgo de penalización. No había un reglamento que dijese, te vamos a sancionar o... Jugaron con las reglas. No, porque a ver, tampoco puedes probar que, o sea, que no estás intentando ganar. O sea, no puedes penalizar a alguien por ser excesivamente malo. Y ahora, no me vengan con el espíritu amateur o de deportividad y demás, porque estamos hablando de la NBA, estamos hablando de Estados Unidos, que es uno de los países más competitivos, capitalistas y enfocados al éxito que existen. Donde el fin muchas veces justifica los medios. Sí, y es cierto, o sea, pero bueno, yo que igual vamos a dejar que quizás el debate un poco más adelante, llegaremos también al tema más actual, que es el de los Dallas Mavericks. Está bien que polemicemos porque esto genera... Sí, no, me gusta. Ahora mismo abrieron los ojos, los que están viendo esto abrieron y dijeron, uy, se picó. Bilardismo, menotismo, guardiolismo, mourinismo, me gusta. Más. Sí, porque yo soy bastante menos bilardista que David en algunas cosas. Esta seguramente sea una de ellas.
Pero si vamos a dejar eso más hacia el final solo por no enredar, porque ahora igual nos tiramos 20 minutos de debate y luego hay que recuperar. No vamos a debatir, que debata la gente en comentarios. Bueno, sí. Ir debatiendo ya en comentarios, sí. Eso me gusta. Sí. Pero si sigamos un poco la línea cronológica de lo que es la NBA y digamos el draft más famoso, más reconocido en España, porque también en parte han pasado jugadores españoles. Uno de los tres. Por el draft de la NBA. Pero uno de los tres, el del 84, es uno de los mejores top 3 drafts de la historia. Sí, porque tienes a Olajuwon, a Jordan, a Barkley, a varios Steve más Nash, que hicieron... Steve Nash. ¿Cómo? Steve Nash, No, bueno, pero Steve Nash es más... No, perdón. Perdón. John Stockton. Quise decir John Stockton. Es verdad, eso, no me salía. John Stockton, que fue... Sí, John Stockton. que se fue a Utah. Bueno, o sea, tenía buena pinta, pero bueno, como luego demostró como jugador de NBA, se tiene récord de asistencias, pero bueno, un jugador livianito en el que la gente pues no confiaba tanto como confiaban en Hakeem Olajuwon, Charles Barkley o Michael Jordan de salida. Sí. Y bueno, pues en aquella temporada, pues por ejemplo, pues los Rockets acabaron últimos, los Houston Rockets, los Indiana Pacers segundos, los Pacers, creo que estaban segundos los Pacers y decidieron aceptar la oferta de los Portland Trail Blazers para ascender al segundo puesto, es decir, porque es otro componente del draft, que puedes traspasar tu número, como en la carnicería, en plan, yo te traspaso a este y te doy algo a cambio para poder elegir yo antes. Como los cromos. O como en los equipos de barrio cuando eliges. Igual, antes de seguir con el draft, hay que hacer varias consideraciones. Sí. Al principio hablábamos del draft como lo relacionábamos con el servicio militar, que uno era elegible. Históricamente, para optar a jugar, para optar a ser elegible en el draft, tenías que ser menor de 23 años. Podías ser jugador, históricamente estoy hablando, no actualmente. Podías estar en el instituto, podías estar en la universidad. Tenías que tener menos de 23 años. Esa era la lógica del draft. Y el draft, ese proceso de selección, duraba hasta entrado a los 80. Solían ser entre 8 y 10 rondas. Es decir, los equipos iban eligiendo. Al llegar al último lugar, se volvía a repetir la ronda, Eso fue cambiando básicamente con el mismo orden, sí. Exactamente. Así hasta terminar. Y como en la NBA ustedes saben que existen a lo largo de toda la gran parte de la temporada la posibilidad de intercambiar jugadores, una de las cosas con la que negociaban los equipos eran con esas posiciones de elección en el draft. Uno podía cambiar, por ejemplo, a Michael Jordan, los Chicago pudieron haber cambiado a Michael Jordan por las próximas 17 elecciones en el draft de tal equipo. Eso está permitido en la NBA. Desconozco si en otros deportes. A Kobe Bryant no le draftean Los Ángeles Lakers años después, le draftean los Charlotte Hornets. Exactamente. Y a que no habéis visto nunca a Kobe Bryant jugar con los Charlotte Hornets, queridos amigos. Exactamente. Bueno, eso se permite en la NBA y también lo hace entretenido. Sí. El sistema de traspasos de la NBA, estamos hablando de la NBA, a mí me parece muy entretenido. Sí, eso le añade ese componente de drama, mira, pues X equipo quiere a este jugador, asciende, el otro, mira, pues este no tiene tan buena pinta, pero a nosotros creemos que nos puede funcionar, no es tan codiciado, bajamos nosotros, tal, y sí, en la NFL ocurre todo el rato. La semana que viene es el draft de la NFL, ha habido ya un traspaso enorme y creo que era el sexto o séptimo clasificado, que eran los Carolina Panthers en digamos, orden inverso, han ascendido al segundo puesto y tal. O sea, no al primer puesto, porque lo tenían los Chicago Bears, que ya tienen su quarterback, digamos, y los Panthers, por ejemplo, quieren ahora su quarterback la semana que viene. Pero volviendo a la NBA, pues eso, después de ese año con tanta calidad viniendo al draft, con Stockton, Barkley, Jordan, Olajuwon, pues la NBA y esto, y fue algo curioso también de ese año. Claro, Jordan llegaba como, gran jugador universitario de la Universidad de Carolina del Norte, con su mítico entrenador Dean Smith, etcétera, y llegaba con muy buenas pretensiones, es decir, se veía que iba a ser jugadorazo. Sin embargo, el primer elegido de ese draft fue Hakeem Olajuwon, también grandísimo jugador, tiene 2 anillos, los años de ausencia de Jordan, entre los 3 y 3 de los Bulls, y que era pues un pívot grande, dominador en esa época, pues era comprensible que te fueses con Olajuwon antes que con Jordan. Teniendo en cuenta que en esa época, para los jóvenes, y esto lo digo fuera de broma, los jóvenes que hoy ven que lo que más predomina en la NBA son los tiradores. ¿Se tiraba de 3 ya en el 84? Sí, ¿o no? Se tiraba de 3. Sí, en el 84, creo a principios de los 80 creo que se instaura, o a mediados de los 80. Sí. Pero hoy en día se valora más un tirador de 3 que un pivot como Olajuwon. Claro. Que
que, además de haber sido de los mejores, venía a ser una especie de sucesor de Karim Abdul-Jabbar, que era en ese momento uno de los mejores baloncestistas del país y estaba en los Lakers. Se buscaba un poco eso, ganar el área. El juego interior era muy importante, por eso lo eligen los Houston Rockets primero a él y no a Jordan. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué Jordan queda tercero? Porque los Portland Trail Blazers, en la que para mí es una de las peores decisiones. Es decir, los Pacers podrían haberse quedado ahí y elegir ellos a Jordan. Exacto. Porque luego los Pacers sufrieron mucho a la sombra de los Bulls, que luego con Reggie Miller compiten esos últimos años, pero no tienen ningún título Indiana de esa época. Es que eligen los Trail Blazers, en una de las peores decisiones, eligen a Sam Bowie, que ustedes dirán, ¿quién corno es Sam Bowie? Bueno, busquen en Wikipedia. Ese es el nivel de acierto. Los Chicago Bulls eligen a Jordan y los Pacers eligen a Sam Perkins. Yo siempre le dije el dormilón. Y ahí es lo que dice Ander. Los Indiana podían haber elegido, o sea, los Portland podían haber elegido a Sam Bowie en la cuarta posición. No necesitaban tradear. Y esto también que se entienda. Ya en esa época no era que uno tenía adjudicado el puesto de elección, automáticamente tenía que decir, elijo a este. No era como en el barrio que uno hace pares o nones y automáticamente tiene que elegir. Una lista de casa, vale, queremos a este, claro. Y lo que pueda. Estaba todo, ya uno sabía que había quedado último, estaba todo estudiado y ya uno tenía tiempo para hacer su elección pensada. Entonces no es que improvisaron, no sé, bueno, Sam Bowie. No, fue pensado. No. Fue algo pensado y eso eleva aún más a estupidez esa decisión. Con el diario del lunes, o sea, hoy. Sí. Luego los Blazers con Drexler y tal tuvieron años de competitividad, de ser equipo decente y serio, pero no tuvieron a Michael Jordan. Sí, exacto. Candidato. Sí. Y pues eso, después de ese año, de cómo se repartió todo eso, y Barkley acabó quinto, fue a Philadelphia 76ers, luego a los Suns con los años, pero elegido por Philadelphia. Lo amo a Barkley. El año siguiente... A Barkley lo amo, es uno de mis jugadores favoritos de la NBA. Sí, y bueno, pues eso, el año siguiente la NBA decide, mira, vamos, o sea, para que esto no sea semejante descaro, vamos a intentar desincentivar quedar último, es decir, seguimos recompensando a los malos para que la liga se siga igualando, pero... Espera, perdona que antes de eso no dijimos algo que es muy importante. ¿Cómo se determinaba el primero y el segundo puesto del draft? Porque en la NBA no era estrictamente proporcional como en la NFL. En la NBA, hasta el 85, lo que hacían era el último de la división este y el último de la división oeste competían por el primer puesto y se resolvía con una moneda al aire. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Es caro cruz o caro seca? Caro cruz es heads or tails. Ahí está. Sea, cabezas o colas. O sea, los dos peores, o sea, los dos peores competían con una moneda y el resto, si era estrictamente proporcional. Nos olvidamos de ese detalle, creo que vale la pena también. Buen detalle. Era ridículo. Era ridículo que se definiese así, poder elegir a Olajuwon a Jordan por el lanzamiento de una moneda. Muy injusto, muy injusto. Sí. Y pues lo que decidieron para intentar igualarlos, mira, vamos a, entre los peores, va a seguir siendo los malos, pero que no sea tan descarado de a ver quién llega primero al último puesto, quién llega primero abajo. Pues decidieron hacer un draft en el que pues había esto. Seguía siendo... El último clasificado seguía teniendo el mayor porcentaje de posibilidades No, ya estaban igualados. No, estaban igualados. No, los tres últimos. En el 85, no, eso es en el 90. En el 85 agarran a los 7 peores. Dijeron, bueno, se acaba con esto. Vamos a agarrar a los 7 peores de la NBA. Y vamos a hacer un sorteo entre esos 7 a ver quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Y esto es una historia muy curiosa. Deciden hacer eso. La idea era un sorteo, y cuando yo digo un sorteo, ustedes van a imaginarse un sorteo de Champions con las bolillas, el bolillero, como el sorteo del niño y toda esa... Bueno, no. Eran 7 sobres con un cartón con el logo de los equipos. ¿Sí? Entre los 7 peores clasificados. El primer sorteo lo gana, o sea, el sorteo del 85 lo ganan los New York Knicks, que era un equipo que andaba bastante mal
por ese entonces. Y acá, yo no me acordaba de esto, no lo sabía, documentándome para este episodio, vi, en YouTube me salió un video mientras estaba viendo cosas del draft, conspiración en el draft. Y también, claro, al final he cruzado datos de quién hizo quién, dónde, porque estaba, que si el béisbol, el hockey y tal, no lo tenías ahí bien anotado el de la NBA, sí. Bueno, veo, en YouTube me salta conspiración draft 1985, porque YouTube me conoce. YouTube sabe que cuando aparece la palabra conspiración, yo voy a hacer clic y lo voy a ver. De hecho, no sé si viste Goodfellas, uno de los nuestros o buenos muchachos en Latinoamérica, la película de Scorsese con Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro. Hay una escena en la que el personaje de Ray Liotta, Henry Hill, va con el personaje de Lorraine Bracco por primera vez al restaurante Copacabana y Scorsese hace un traveling suenan The Crystals con Then He Kissed Me. Es un plano secuencia muy largo donde se ve cómo entra al restaurante. Bueno, ese soy yo entrando a los videos de conspiración de YouTube con esa música y toda esa parafernalia, todo ese traveling. Entro y me sumerjo. Aparentemente el encargado, había un auditor, un escribano, un supervisor de la NBA que era el que metía los sobres. Sí, era un auditor, una pequeña compañía que hacía, estos trámites. Él trabajaba para la NBA y era un tipo que iba a meter en el bolillero esos sobres, que eran grandes, eran aparatosos. Sí, y en esta conspiración era un sobre muy grande, era un sobre grande blanco, todos iguales. Pero se ve como el tipo va metiendo sobres y hay uno que mete de una forma... Claro, que mete de una forma distinta, de hecho choca contra... Sí, el choca como con raro. ¿Qué haces? No, déjalo caer, ¿qué haces aquí? O sea, es raro. Empezó a temblar el pulso de manera muy extraña. Sí, Howard Stern, que era el encargado de sacar esos sobres, miraba atentamente. David Stern, perdón. Howard Stern hace otro tipo de cosas, cosas. Personaje importantísimo de la cultura pop de Estados Unidos, por cierto. Sí. Haremos igual un episodio un día. Sí, pero pues, trayendo invitadas para que hagan lo mismo, no. No, eso no. Bueno, sigue siendo, sí, que tiene un programa de radio que sigue a día de hoy siendo un de éxito. Fue uno de los primeros videocasters de... Sí, o sea, de radio. O sea, tiene una historia larguísima, interesante, pero sí, en este caso David Stern, el comisionado, bueno, que además acababa de llegar, digamos, o sea, la había nombrado hace poco a David Stern, esto es parte un poco de la trama de este hombre nuevo que quería un poco... buscar formas de salvar a la NBA porque económicamente en los 80 estaban no muy allá. El Tebas de la NBA. Sí. El correcto. Tebas. Sí. Se ve en estos videos de conspiración, porque hay varios, se ve como este hombre mete el sobre, pero cuando lo mete choca contra un herraje que tenía el bolillero, sobra y se puede apreciar que está doblado el sobre, que tiene como si jugaron a las cartas, si alguna vez vieron una carta marcada o jugaron a las cartas en una baraja antigua, saben que uno más o menos puede ver o marquitas. Eso, si jugaron a las cartas, lo saben. Entonces, Howard Stern tiene que sacar una vez que están los 7 sobres y no solo agarra ese, sino que hace movimientos raros como para que realmente le quede... tampoco es muy prolongado, pero le tiembla la mano y choca con una pared del bolillero y contra la otra y cae. A ver, es raro, uno puede decir, bueno, dejen de ser tan paranoicos, conspiranoicos, que si las Torres Gemelas las tiraron, fue un ataque falsa bandera, que si fue un misil del Pentágono, que si no llegaron a la Luna. Bueno, en esto, si uno ve las imágenes, googleen las imágenes de ese sorteo, uno puede decir, y un poquito arreglado estaba porque... Primero, los New York Knicks eran a nivel mercado, a nivel comercial, una de las franquicias más importantes de la NBA. Exacto. Eran tan importantes como perdedores. Eso es así. Los New York Knicks son importantes a nivel marca, pero no ganan nada. Y después se descubrió el tipo encargado de dejar los sobres era empleado también, o parte de dueño, o algo por el estilo. Sí, no, era como el auditor también, digamos, era que trabajaba para... Los New York Knicks. Los dueños, también, no solo había contratado la NBA para hacer la movida esta, sino que él ya venía de trabajar con los Knicks. Y seguía trabajando para los Knicks. O sea, había ahí lo que se puede denominar como un conflicto de intereses, gente. Y piensas, bueno, igual no llega a ser ni tanto porque
piensas que no va a estar en una posición de poder en el que, digamos, su papel, su intervención sea relevante, pero en este caso sí. Igual, acá dijiste conflicto de intereses. Acá, si eres aficionado del Real Madrid, sabes lo que eres un conflicto de interés porque lo googleaste para acusar al Barcelona. Y si eres aficionado al Barcelona, no sabes lo que es un conflicto de interés o no quieres saberlo. Pues esto es así, dependiendo del color del infractor, uno sabe o no sabe. Bueno, en este caso Sí. era claro el conflicto de intereses y los Knicks se quedan con la primera elección, que era nada más y nada menos que Patrick Ewing, uno de los mejores pivots de todos los tiempos, que hizo toda su carrera en el equipo de New York, neoyorquino, mi equipo. Entonces, Sí, y que, bueno, tuvo su momento de gloria, si no me equivoco. a principios de los 90. que Sí, llegaron no, bueno, a- sí, si no, o sea, porque a ver si voy a confirmar que estaba todavía en el equipo, sí, o sea, tienes realmente su momento de gloria es por aguantar un año más que Jordan y llegan a la final del 99, los Knicks contra los Spurs pierden, pero después de toda la hegemonía de los Bulls, Pero tiene su tuvieron aparición. en los 90, en la época de Jordan incluso, eran candidatos siempre. De hecho, alguna Sí, vez no, eran uno de los rivales. con Con John los Starks Pistons, con los Pacers, con toda esa gente, los Knicks eran rivales de los Bulls. Sí. era un equipo. Fue durante el tiempo que estuvo Patrick Ewing, fue un equipo competitivo. Ahí es lo que decía Ander, que los equipos, lo importante es tener una buena elección, como puede ser Jordan, Ewing o tantos otros, no te garantiza que el año que viene vas a ganar el título, porque obviamente hay un proceso de adaptación, pero te permite aspirar, si el jugador realmente es bueno y lo vale, a en un par de años, en cuanto se foguee, en cuanto agarra el ritmo, aspirar a ganarlo, porque además, si quedaste último, vas teniendo más opciones, te pueden venir más jugadores, otras selecciones. Suele ser así. Pero bueno, y en el 90 sucede lo que dice Ander, porque había equipos, ya si antes del 85 tanqueaban, quedando entre los 7 últimos, tenías las mismas, o sea, los 7 últimos tenían las mismas posibilidades de quedar, de elegir la primera opción. O sea, daba igual quedar último que 4 o 5 lugares por encima del último. Exacto. Entonces, en el 90 sucede lo que dice Ander. La NBA dice, no, basta, nos cansamos, vamos a hacer lo siguiente. Los que clasifican a playoff tienen las últimas posiciones de elección en orden descendente, es decir, el campeón último, o ascendente, llámenlo como quieran, ¿se entiende? Sí. Y los otros, el resto, van a sorteo, pero con distintas posibilidades. Esto es algo que se mantiene hasta hoy. Los tres últimos de cualquier categoría, tiene cada uno un 14% de posibilidades de quedar en el primer puesto del draft. Bueno, y ha habido pequeñas modificaciones. La última es esta, la de que los 3 últimos, sin excepción, tengan, digamos, para que no haya esa persecución final por el último puesto y quieras perder más todavía, los 3 últimos, en igualdad, digamos. Y eso, pero ha habido pequeñas modificaciones, eso, desde el 84, el 90 y tal. Luego, el último retoque fue 2019, donde lo han dejado así en los 3 últimos, porque durante los años previos el primero retenía algo más de poder, el último retenía un porcentaje algo mayor que los demás. Es que acá creo que estoy jugando con los años, estoy confundiéndome. En el 90 lo que hacen es cambiar los sobres por bolas. Algo más lógico. Eso, sí. Y creo que es en el 99 donde meten el porcentaje, o sea, dividen por porcentaje a los distintos clasificados. De manera que los 3 primeros, cada uno tiene un 14%, el cuarto tiene un 12.5%, el quinto tiene un 10 y pico, el sexto va decreciendo así. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué estupidez es esa? Para que no sea tan predecible el puesto del draft que te va a quedar. Es decir, si bien tienes un 14% quedando último, el que queda cuarto por la cola tiene un 12.5%. No hay tanta diferencia. O sea, estadísticamente viene a ser, no es lo mismo, pero casi lo mismo. No te garantiza la primera elección. De hecho, la mayoría no se mantiene esto de que el último elige primero. Hubo una ocasión con los Pelicans, o con los Pelicans, como se pronuncie, que quedando octavos o novenos, tuvieron la primera opción. El último de esos de hecho, no solo los Pelicans, David, los Chicago Bulls quedaron con el puesto número 8 en el 2008, o sea, contra todo pronóstico, ganan la lotería para elegir primeros en el draft
Y se llevan a Derrick Rose, que iba a Crack ser el total. heredero de Michael Jordan, y durante 4 años lo fue, pero Lástima lo que le pasó a se ese. terminó antes de tiempo. Qué lástima lo que le pasó a Derrick Rose, porque me encantaba. Sí. Y hubo también Sí. alguna modificación más, aparte de esto del porcentaje, que es muy bueno para... Ha evitar habido el tanque. pequeños retoques y tal a lo largo de los años. Hay sí, uno sí. fundamental, que esto sí para mí es importante, que es en el 2006, donde se prohíbe... 5. Diría que es 5. O sea, para el de 2006. Sí, claro, el último sí, es sí, el de exacto, 2005. En Sí, el de 2006, ya los jugadores del instituto no solo no eran drafteables, sino que imagínate, terminaste el instituto, dice, no, yo no voy a... para ser elegible tenía que pasar un año desde que te gradúas del instituto. Es decir, tenías que tener el instituto terminado, un año y menos de 23 años. O sea, se delimitó eso. Ustedes dirán, que parece tonto, pero si yo no fui al instituto, o si tengo 24 años, bueno. Bueno, si no fui. A ver, lo que pasa aquí piensas, vale, si no fui al instituto, lo que pasa es que si no has jugado a baloncesto a través del instituto, no eres un factor relevante para una liga de las dimensiones de la NBA. Pero vamos a suponer un norteamericano como Kobe que jugó en Italia y el tipo, si tienes más de 23 años, o ponle que eres como el Lin de los New York Knicks, que ese sí estaba en la universidad, pero supongamos que eres un tipo que explotó tarde en el baloncesto. Tienes 24 años, puedes fichar por cualquier equipo. Es decir, el draft participa en los menores de 23. Si tú tienes más de 23, eres libre de fichar por cualquier equipo. No pasa nada, te ponen a prueba y si te quieren contratar, te contratan. Esa es la gracia también. O sea, no es obligatorio pasar por el draft para jugar en la NBA. Pero si tienes 22 años... Sí, el draft ejerce de filtro sobre todo para que, digamos, para que el mayor, digamos, la mayor cantidad de talento, obvio, alguien pues florece con 25 y se convierte en una estrella, pero los que tienen ya buena pinta de jóvenes, que es la amplia mayoría, los que ahí ya se ve si van a serlo o no, para que no se acumulen y, digamos, este proceso de filtro ya después de esa edad, bueno, si no ha llegado aquí, pues ya este no va a ser un factor relevante, digamos, en la igualdad de la liga. Y para proteger a los equipos de la liga en el sentido, si yo estoy en la universidad, tengo 20 años y soy un fenómeno, sí o sí tengo que pasar por el draft. No hay chance de que vengan los Lakers y digan, no, quiero a David, pago tanto, como sucede en el fútbol, como ya dijimos. En el fútbol viene el Real Madrid, te ficha y listo. No, en la NBA, si tú Florentino a Brasil, a ver cuáles son los mejores jóvenes y vengan, Vinicius, Rodrigo... El último, ¿cómo es? Hendrick, el último, no. Hendrick del Palmeiras. Bueno, ese es un ejemplo perfecto. En la NBA, los baloncestistas de afuera, con menos de 23 años, para poder pasar a formar parte de la NBA, tienen que declararse elegibles. Tienen que, no sé cómo es el proceso, me imagino a Michael Scott declarándose en bancarrota en The Office, diciendo, I declare bankruptcy, que no significa nada. Bueno, los extranjeros que quieren pasar a jugar en la NBA y tienen menos de 23, tienen que declararse elegibles para que, supongamos el Real Madrid diga, yo lo quiero fichar, que participe en el draft, voy a usar mi ronda en eso. No hay posibilidad de que suceda... Luego también estaba el concepto de los derechos de los jugadores europeos, por ejemplo. Los Houston Rockets durante años, o sea, siguen teniendo los derechos de Sergio Llull, el base del Real Madrid, que nunca terminaron de ejecutarlos, pero le draftearon en un momento. Exactamente. Dado. Y hay otros casos, el argentino Deck pasó a la NBA sin haber estado en el draft. Más de 23 años y entró a la NBA. Hubo otros argentinos que sí fueron drafteados. El sentido original del draft que contaba Ander al principio, las reglas actuales en esencia lo cumplen y lo respetan, porque los equipos malos se ven beneficiados con elecciones buenas y están protegidos. Y esto del tanking, que sucedió en las últimas semanas, Ander puede ahora explicarlo con los Dallas, sigue produciéndose, pero claro, ya es jugar mucho con las estadísticas, es arriesgarte a los dados, no te garantiza nada. Sí, y antes de llegar a lo del tanking y lo que sucedió hace poco con los Mavericks, el cambio, digamos, es importante de no poder ya elegir jugadores directamente del instituto, porque muchos de los mejores jugadores que pasan directamente hacen el salto del instituto a la NBA, LeBron James, el mejor de todos, en 2003. Con permiso de Kobe. Kobe también. Para comentarios, ¿Kobe o LeBron? ¿Quién fue mejor?
Los que votéis Kobe, o sea, voy a perderos todo el respeto. O sea, Kobe, no condiciones. genial, No, pero... esto no es motivo de discusión. Es que nuestros oyentes o Bueno, sí, espectadores decidlo, pero... comenten. Porque esto también Sí. es polémico. Sí. Hay gente que dice que LeBron es mejor que Michael. Hay gente que dice que Kobe es mejor que LeBron. No, a ver, Hay de LeBron, Jordan, eso, a ver, eso es otra cosa. LeBron, Kobe, no me vengáis aquí con Yo lo dejo, movidas, ¿eh? yo lo dejo para que Chavales, lo comenten. Yo soy de Jordan. los Jordan fans es de el GOAT. Undertaker, los fans de Undertaker, o sea, a ver si se ponen con Kobe o con LeBron. Para De un hecho, hay momento. una foto de Undertaker, con Undertaker totalmente fuera del mundo del wrestling. No sé qué evento apareció con los Cleveland Cavaliers. Hay una foto de él, o sea, disfrazado del personaje, todo el mundo, porque esto no era una cosa de la WWE, era la NBA, le iba vestido del personaje, todo el mundo vestido normal, y él estaba en los pasillos de los Cleveland Cavaliers, y es una imagen muy, o sea, muy absurda de Undertaker en Cleveland. En el contexto de la lucha libre, es decir, si LeBron James va a ver wrestling, que es algo que quizás ya pasó, desconozco, una foto Puede ser que alguna vez sí haya estado en el público. Pero bueno, sí, una foto de LeBron al lado del ring, en los bastidores de la No, WWE. no va vestido de jugador de baloncesto. Claro, queda bien. O sea, LeBron de civil y el Undertaker en el ambiente de la... Es perfecto, es una foto bonita. Ahora, en el Staples Center, que aparezca el enterrador, o sea, el hombre que interpreta el enterrador, caracterizado como tal, es totalmente ridículo y es hasta denigrante para él, porque lo que lo convierte en un ícono, porque el enterrador es un ícono. No, es que le quita magia. Si o lo sea, si no puede sacas, salir con los truenos y las luces y tal. Exactamente, hasta el traje, que seguramente tiene mucha calidad, en el Staples Center, el traje del enterrador se vería hasta de barato, de disfraz de carnaval de Canarias. Sería muy malo. O sea, vosotros buscad, queridos oyentes, The Undertaker Cleveland Cavaliers. Si vais a ver ahí la foto de él con la mujer, los niños, él vestido de enterrador y, o sea, y luego los Cavaliers detrás. Es una cosa es muy humillante. extraña. Yo creo que para el Undertaker es humillante porque toda la... No, él creo que eligió hacerlo. O sea, pero porque también gente como Undertaker también están tan absorbidos por su propio personaje que no entienden el ridículo que están haciendo. Pero... Igual, una cosa, y esto es algo que hay que reconocerle a la NBA, que monta muy buenos espectáculos, y estoy hablando desde el desconocimiento. Me extraña o me extrañaría que nunca hayan metido algo de la WWE o similar en el entretiempo de un partido o al estar o lo que sea. En algún entretiempo igual alguna cosa en algún momento es posible que haya sucedido alguna vez. Imagínate, Juan, los Clevelands final cuando competían por títulos y en el entretiempo suena las campanas del enterrador y aparece por ahí con una pelota de baloncesto en la mano. Sería espectacular. Insuperable. Sí, porque además Undertaker, si mal no recuerdo, mide 2,13 metros, así que tiene altura, o sea, decente para ser jugador de NBA. Bueno, así que... basta del Undertaker, le acabamos de dar el gusto, le dimos el gusto a todos los que pidieron el Undertaker en los comentarios de todos los videos. ¿Quieren Undertaker? Tomen Undertaker. Vinieron a escuchar hablar de NBA, tomen Undertaker. Tomen, atragántense. Tomen. Exacto. Y pues eso, del instituto salieron directamente Jordan fue a la universidad. LeBron James fue uno de los más reconocidos, Kobe también, bueno, con su padre que viajó en Italia, etcétera, elegido por los Charlotte Hornets y luego traspasado inmediatamente después a los Lakers. Kevin Garnett, uno de los ejemplos más famosos. Y claro, pues en 2005 ponen fin a esto, también a través del acuerdo con el convenio colectivo de jugadores para regular esto de alguna forma, porque a través del éxito, digamos, de LeBron James, de Kobe, de Garnett, digamos que se estaba sobrepoblando, es decir, estaban llegando demasiados jugadores no preparados para la NBA, es decir, estos son los casos excepcionales, los que tienen éxito de forma inmediata dando ese salto tan enorme. Porque son buenos de verdad. Los reajustan. Porque son buenos de verdad, o sea, Jordan podía haber pasado del instituto a la NBA, Larry Bird también, Magic Johnson, son casos muy... Exacto. Shaquille también, ¿no? ¿Shaquille no pasó del instituto? Sí, Shaquille O'Neal también, efectivamente. Sí, Shaquille O'Neal, obviamente, otro ejemplo. Una bestia. De jugador absolutamente excepcional que puede dar ese salto sin ningún problema. Yo creo que ahí le dijeron en la universidad, dijeron no, que no venga Shaquille a la NBA porque no hubiese dominado la universidad.
Exacto. Y esto es, básicamente se ha mantenido así hasta el día de hoy con algunas excepciones, de algunos casos excepcionales, como otro que con el que vamos a estar con el wrestling también, que es el indio, jugador de origen indio, Satnam Singh. Satnam Singh fue, digamos, nacido en India, que a través de la academia de Yao Ming, y bueno, la red de academias que tenía Yao Ming en Asia, pues se desarrolla como jugador, como niño y adolescente en la India, acaba consiguiendo, si no me equivoco, es una beca para jugar a nivel de instituto en Estados Unidos, pero luego por su falta de capacidad con el idioma, con el inglés, no consigue una beca para jugar en la universidad. Y con es una de las excepciones de que a pesar de no haber pasado, o sea, no haber jugado en la universidad, pasa directamente a jugar en la NBA, a ser elegido en el draft del 2015 por los Dallas Mavericks. Y sí, o sea, es uno de esos ejemplos más excepcionales porque luego, pues, a pesar de sus enormes cualidades físicas, mide 2,18 m, pesa 163 kilos, o sea, era una auténtica bestia, pero al final no tenía la calidad suficiente para jugar en la NBA. Le eligieron los Dallas Mavericks, pero no terminó haciendo carrera y hoy en día está en la AEW, en la AEW, la otra compañía, como bueno, personaje y es algo bastante llamativo, que ahora pues ahora ha pasado al wrestling y lo están moldeando para luchar en esta compañía. Hay otro jugador de baloncesto, pero hay un caso de un jugador hay otro caso de un jugador de baloncesto que terminó Sí. formando parte de la WWE. ¿Sabes quién es, no? Jugador ahora de los Que más jugó en una altos. selección, Ahora me pillas. jugó en FIBA, no en NBA, jugó en FIBA. Medía 2 metros, más de 2 metros 20, 2 metros 30, una cosa así. Le decían gigante. Ahora me pillas. Le decían Ahora me gigante. pillas, ¿sabes? André el Gigante. No, André el André, Gigante. no, André el Gigante no, el ¿No? Gigante González, argentino, Es verdad, que jugó sí, en la sí, es selección verdad, se me había argentina olvidado. y Es terminó verdad. en la WWE. Terminó falleciendo Es joven, verdad. obviamente, tenía Sí. gigantismo. Medía 2 metros Sí, 30, exacto. 2 metros 40, una bestia. Exacto. Y claro, pues sí, ese era otro de los ejemplos más claros. Y sí, de hecho, pues eso. Ahora, con Saddam Singh, pues esto, es una persona tan enorme que no, aunque había practicado el wrestling, ahora están entrenándole, moldeándole para que, bueno, pueda un poco a la Gran Cali, pero con mucha más capacidad atlética. O sea, le ves. O sea, Gran Cali no era un atleta, este sí, porque Ni el juego actor. baloncesto tiene. Ni actor, el Gran Cali Exacto. era alto. Exacto. Pero este tiene capacidad atlética no para jugar en la NBA, pero casi. Y de hecho, David, o sea, ahora te voy a pasar una foto. O sea, buscad también, además de lo del Taker, o sea, buscad Satnam Singh, básicamente como suena, Jonathan Gresham. Buscad eso en Google Imágenes y es una comparativa, o sea, bestial, porque Jonathan Gresham es súper bajito. Y este señor pues mide más de 2 metros, es una auténtica torre. Iba a Pero tirar- bueno, ya termina. Sí. No, tiro 2 datos. Hablando de fotos Sí, tira. curiosas y con Sí. un tipo muy alto y un tipo muy bajito, busquen en Google Michael Jordan y Javier Saviola. Va a aparecer en mi cuenta una foto de Michael Jordan con Saviola, que es una de las fotos más raras de la historia. Y lo segundo, si quieren ver algo curioso, busquen Two Girls, One Cup en Google. Búsquenlo, los que no conocen esa historia, búsquenla en Google. ¿Lo viste alguna vez, Sí. Sander? Creo que sí, pero ahora no me viene a la mente. Ahora Si no lo me quieres viene a la mente googlear la referencia. y seguimos después. A ver, vamos a hacer la reacción en directo. A ver. Quiero que veas miedo me da. quiero ver la cara de Ander. O sea, porque esto es lo típico. Esto o sea, es muy a ver, es que de aquí- viejo, es muy de viejo. Ya, por lo que sea. Sí, o sea, por lo que sea, David está pervirtiendo mi inocencia. Esto Pero- fue uno de los primeros memes o cosas virales o cosas conspiranoicas de internet, ya cuando arrancaba. Y Ander acaba de... Madre Dios. Te Es que, estropeé a ver, yo sabía lo que me podía estar metiendo, ¿eh? O sea, Two Girls, One Cup suena sospechoso. Y efectivamente, gente, o sea,
Buscad solo si estáis solos, está bien, ¿eh? No busquéis con alguien a vuestro lado al que respetéis, o a la que respetéis. No, pero estás estropeando la curiosidad del que no conoce la... Estoy llorando. No, El o que sea, no conoce la no. historia. Buscad si queréis, pero con cuidado. Bueno, en los anales de internet, y quizás nunca En mejor los anales, dicho... tremenda palabra elegido David, ¿eh? No, pero no me dejaste terminar la frase, era y nunca mejor dicho, quizás nunca mejor dicho, Vale. era un chiste para que pasase desapercibido, era un juego de palabras. Esto era viral, o sea, era, ¿viste lo de Two Girls One Cup? No, ¿qué tontería es esa? Y uno googleaba y decía, pero hijo de... En realidad nunca se ve ese video, yo nunca lo vi, pero sé de lo que va. Pero bueno. Cultura popular estadounidense, muchachos. ¿Retomamos? Sí, y mundial ya. Esto Sí. le gusta, igual esto le gusta a la gente. Hombre, sí, pero no sé, igual. Comenten, no sé, no comenten sí. Two Girls One Cup en los comentarios. No, Vamos a hacer que nos baneen. eso, No lo comenten. vuestra reacción sí, eso. O La sea, reacción. Llamadnos cabrones o algo por, No. por mandaros a eso. Si conocían Sí. la historia y qué les parece. Eso es lo que queremos leer. Bien, sí. Pues sí, eso ya con, o sea, las metaturras. Ander, quedaste. Sí. Te maté. Sí, no, me has sacado totalmente de ritmo, ¿eh? O sea, he visto la imagen y... O sea, vas a Me vida estás entera por odiando. delante, Tienes ganas de o sea. decir, bueno, hasta acá. Chao, muchacho. No, Síganos en redes. No, ahora recuperamos. No, tanto como odiar, no, pero, o sea, pequeño momento de impacto, ya está. Venga, recuperamos. Y pues eso. Volvemos con los drafts y eso, en la NBA, pues eso es uno de los últimos grandes cambios, que es el de que ya no vayan directamente del instituto a la universidad, o sea, del instituto a la NBA. Y ya con esto, vamos un poco con el debate que habíamos tenido un poco al principio, lo habíamos sacado, David mencionaba ahí, el tanking, ¿no? O sea, porque es algo que en la NBA, y se ha hablado mucho en este último mes, estas últimas semanas de temporada regular, ahora que ya han comenzado los playoffs, es un punto de debate muy interesante, porque ha ocurrido uno de los casos más, no extremos, porque no ha habido nada tampoco particularmente extremo en este caso, pero sí uno de los casos más grotescos de cómo ha terminado ocurriendo, porque los Dallas Mavericks, actuales semifinalistas de la NBA, cabe decir. Y eran fueron las candidatos. semifinales del año pasado. Para mí eran candidatos este año. O sea, a principio de temporada yo los daba como candidatos. Sí, no, de hecho, el primer episodio de David dice que Luka Doncic va a ser MVP. Y yo le dije que Luka. Bueno, o sea, que hablando, Nikola Jokic. Ahora nos metemos en el Sí. tanking, pero hablando de MVP, en ese partido, que fue el día de Eslovenia, Luka Doncic juega el primer cuarto para llegar al mínimo de partidos que te exigen para optar a los premios de temporada. Si Luka Doncic no jugaba 66 partidos, no podía aspirar a ningún claro. O sea, al MVP, que no lo va a hacer, pero no podía aspirar a estar en el mejor. No aspiraba a títulos. A individuales. Sí, y claro, los Dallas Mavericks estaban teniendo una temporada complicada, habían perdido su segundo mejor jugador, que era Jalen Brunson, después de Luka Doncic. Y pues estaban teniendo una temporada que iba bien, empiezan a patinar, deciden traspasar por Kyrie Irving, decisión arriesgada donde las haya, porque además Kyrie Irving termina contrato este verano, o sea, no solo te estás metiendo en el berenjenal de Kyrie Irving, es que ahora le tienes que renovar y a ver si acepta. Sí. Y claro, pues empiezan a perder, Kyrie se lesiona, Doncic empieza a lesionarse, es decir, todo empieza a venirse abajo. Y a medida que empiezan a patinar y a deslizarse hacia abajo en la clasificación, llega un momento dado, a falta de varios días para terminar la temporada, creo que son 2-3 partidos, deciden, no, preferimos poder entrar a la lotería del draft, estar ahí décimos, tener remota posibilidad, etcétera, pero ha sido uno de esos momentos porque, digamos, hay equipos malos, pero que un equipo con Luka Doncic y Kyrie Irving decida tirarlo todo abajo porque no queremos entrar en playoff porque nos van a eliminar. Tienes, por muy mal equipo que hayas terminado siendo, tienes a Luka Doncic y posiblemente a Kyrie Irving. Se puede lesionar uno de los rivales. Puedes tener suerte ese día, puedes ganar. Llega un punto en el que se ha hiperracionalizado y con la NBA es que ocurre un fenómeno bastante particular de la NBA sobre todo y que lo estaban analizando muy bien en el podcast del diario AS llamado Mínimo de Veterano de NBA, que al final hay esta dinámica de poner excusas por la NBA constantemente. Hacen algo, o sea, porque la NBA ha llegado a un grado en el que las estrellas descansan constantemente, en el que hay tanking extremo de algunos equipos, bueno, malos y tal, y encima este año en la NBA, importante recalcar que viene
uno de los grandes fenómenos de los últimos 20 años, que es Víctor Wembanyama, al que algunos están tildando como la mayor estrella, la mayor potencial estrella desde LeBron James en el año 2003. Ahora en los comentarios va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué no hablas de Peter no sé cuánto no, o sea, que es? No hablamos porque no es Víctor Wembanyama. O sea, si alguien sabe de baloncesto, sabe que no hay nadie con mayor potencial ahora mismo que Víctor Wembanyama. Eso no va a evitar que te digan, te estás olvidando de tal promesa, que lo digan, de tal que lo digan, y luego ya nos peleamos en los comentarios. y pues eso, pues los tres últimos han quedado Detroit Pistons, seguido por San Antonio Spurs y Houston Rockets. Estos van a ver quién consigue a Wembanyama en el sorteo de la NBA del draft. Y pues eso, pero los Dallas Mavericks no es solo ya, digamos, tirar una temporada entera, quedamos últimos. Ha sido algo muy duro porque, claro, no solo también la mancha que va esto significar en el currículum de Luka Doncic ese año en el que no te metiste ni en playoffs, cuando en playoffs se meten los 10 primeros de la conferencia de 15. Sí, es decir, es grave. No hay casos de equipos, o sea, de jugadores cracks como Luka Doncic, que no será Jordan, pero es claramente un jugador distinto, pero que no consiga meter a su equipo en los playoffs. Porque, por ejemplo, hay pocos casos de jugadores de esa entidad con equipo mínimamente decente, que sobre todo el año pasado estabas en semifinales, que no te han destruido el equipo, que todo iba más o menos bien. Yo no recuerdo, o sea, hasta un tipo, Gasol era buenísimo, estamos todos de acuerdo que Gasol es uno de los mejores pivots. Pero no era tampoco, no era ese nivel, y sí, pero lo que voy, estaba abajo. Conseguía meter a Memphis, durante sus últimos años en Memphis, lo conseguía meter en playoff. Marc Gasol conseguía meter, o sea, los jugadores buenos. O sea, la mayoría, con LeBron James, o sea, LeBron James es o sea, y vale que es el mejor, pero con LeBron James Cleveland siempre se metió en playoffs. Y estos Lakers, a pesar del resto de sus compañeros, LeBron los metió en playoffs. Y los Lakers, LeBron juega contra los rivales. Es que LeBron juega contra los rivales y contra sus compañeros. LeBron juega contra todos en los Lakers, porque los compañeros no lo ayudan. Anthony Davis te mete los puntos en contra. No. Anthony Davis es el único exagerando. Estoy exagerando. Pero que Anthony Davis es el único que seguramente ha hecho mejor temporada que LeBron. Todos los demás no. Pero claro, esto creo que ocurrió en 2000, o sea, su primera temporada con los Lakers, cuando el traspasan, la temporada 2018-19. Al final, por lesiones y tal, los Lakers caen de playoffs y es la primera vez en toda la carrera de LeBron que no alcanza playoffs. Y es algo muy importante. Y la forma en la que ha ocurrido esto con Doncic va a ser una pequeña mancha en su carrera cuando le tengas en el panteón de los más grandes de todos los tiempos, el mejor extranjero de todos los tiempos. Doncic va a estar en esa conversación, pero se va a recordar este año. Y con todo esto lo que sucede, porque claro, pues todos los general managers, todos los directores deportivos de Twitter NBA, o sea, y es divertido hacerte el listo y tal. No, es que esto es lo inteligente porque te van a eliminar en primera ronda de playoff. Lo mejor es ya tirar los últimos partidos, o sea, tener una mejor elección del draft, etcétera. Pero claro, y esto sí parece como muy lógico, ¿no? Y tal, que es inteligente para pues luego traspasar eso por otro jugador, para reforzar el equipo con Doncic y lo que sea, pero al final el propósito de esto es ganar partidos. Y al final solo gana uno de 30. Esta obsesión también... No, de ahora si elegimos mal, podemos ganar mañana, no necesariamente. Y el factor Luka Doncic es importante en este caso porque lo que ocurre aquí es que, claro, esto también a Doncic no lo ha sentado bien. Doncic quería competir hasta el final, como todos estos jugadores, quería ir a playoff. Hay un partido contra los Golden State, uno de los últimos partidos, que lo pierden, como el árbitro estuvo mal desde mi punto de vista, que Luka Doncic parece ser el único de los Dallas que quiere ganar y que discute todo y que quiere que esté implicado en dar vuelta el... Sí, no, y Doncic es un pelín tribunero, pero a pesar de eso, o sea, y claro, el problema aquí es que piensas, no, el cálculo es el correcto. Lo que pasa es que en 2 temporadas, o sea, Doncic creo que acaba el contrato en un par de años. Doncic se va a acordar de esto y piensa, ya, yo paso de renovar con esta gente. Y vas a tener que traspasar a Doncic porque Doncic va a pasar de jugar y renovar contigo. Y al final por hacer el indio y de que no, podíamos ser más listos que todos y tirar la temporada y no sé qué, porque podíamos elegir a un jugador un poquito mejor que el que hubiésemos elegido en playoffs. Es al final una forma creo que demasiado cortoplacista y demasiado estrecha de mirar las cosas y puede que les acabe
perjudicando mucho más de lo que pensarías. Y creo que eso es parte al final de la perversión que ocurre en la NBA. Igual yo coincido con tu punto de vista, estoy Sí. totalmente de acuerdo que eso no genera emoción a los que nos escuchan, coincido completamente. No, ya. Y antes Sí. dije que estaba a favor del tanking en situaciones, por ejemplo la de los Bulls. No, sí, en situaciones extremas Si tu puedes equipo es entenderlo, malo, al final. si tu equipo no Sí. va a clasificar, pongamos que tienes un equipo que no tiene estrellas, que no va a clasificar, que no es que llega a los últimos 5 partidos con opciones. Que ya cuando faltan Sí. 20 partidos ya sabes que no vas a llegar porque no te da. Sí. Ahí te quieres dejar ir, Sí, déjate pero, ir porque pero no claro, ganas nada. El caso extremo este ha sido de descansar a Doncic, Eso, a Irving, o sea, bueno, no los sientas, eso juegas es con ellos. Ahí, Sí. ahí estoy de acuerdo contigo. Si tú tienes un equipo Sí. que va a clasificar, porque iba a clasificar, los Dallas Sí. iban a clasificar y decides Sí. no clasificar, eso es jugar para atrás. Porque Sí. en los playoffs Sí, exacto. se han dado casos de equipos que clasifican con un mal registro Sí. en la Sí. temporada regular y que O después sea, se crecen. los Porque Dallas Mavericks no eran uno de los 4 mejores equipos el año pasado y se meten en semifinales Es que aún así. hay jugadores como Doncic que se crecen en determinados momentos y de hecho Total, si uno total. busca, hagan este ejercicio. Busquen Sí. a jugadores conocidos al azar, Kobe Bryant, LeBron, Doncic, Jordan, Gasol, y fíjense sus estadísticas en la serie regular y en los playoffs. Van a ver cómo los que son buenos, los que están por encima de la media, en playoffs Sí. se Sí, crecen. sí, sí. Porque los equipos lo Total. buscan y porque ahí en los playoffs muchas veces juega lo individual, en los Sí. deportes de Estados Unidos juega la cabeza. Tom Brady, en la NFL, voy a decir una burrada, Sí. voy a hacer de cuñado, Ojo. puede estar en un Ojo. equipo mediocre, pero al llegar a los playoffs, un equipo de Tom Brady compite mejor que un equipo que no tiene a Tom Brady. Porque Sí. así funciona el deporte, principalmente en Estados Unidos. Y también en Europa con equipos como No, el Real en Madrid. todos los deportes, fútbol ¿Cómo es? incluido, que para eso tenemos a Maradona con el Mundial del 86, y a Messi, y a Cristiano, y Bueno, a todos estos. pero sí, el tanking de Pero, los Dallas sí. es un poco. Sí. Y uno puede decir, no, pero bueno, el Sí, es que bilardismo. ya llega un punto, o sea, vale, aceptas todo lo demás, pero... No, es no, que no. Sí, llega un punto... Es que lo que no, voy- o sea, aceptas el caso de los equipos más extremos, pero este ya es un poco ya escupitajo final, No, es es que- como, venga ya. No hay forma de defender algo como los Dallas, porque mucha Sí. gente puede decir es bilardismo, porque está. No, el bilardismo es ganar. Si puedes ganar, tienes que Sí. ir a ganar aunque tu equipo sea inferior. Sí, Estás en opciones, exacto. tienes opciones Sí. de conseguir algo, tienes que ir por eso. Sí. Después puedes perder. Y por Mala la gente suerte. que paga entradas, o sea, que Nah, el público, que no, la- paga dinero por verle. Bueno, en Estados Unidos la gente paga por cualquier estupidez. En este caso es No, por no, ti no, mismo no, como no, deportista. el estereotipo subnormal no te lo acepto aquí porque, o sea... Pero no importa la gente. No, la gente no juega. No, sí que... La gente no sí juega. que importa. No, no. Los equipos existen porque hay gente que va a verlos a los pabellones. Pero acá el principio es deportivo. El principio del deporte es competir y ganar. Claro, Salvo pero sí, casos. o sea, claro, extremos. pero por eso mismo, porque también hay gente que paga su dinero por verte, o sea, y debería ser el doble motivación de competir, de tener una dignidad deportiva. Así que, bueno, Te voy a poner ahí un está. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Suponte, porque esto. Sí. No, y la gente va a tener Sí. que dar o no la razón con una acción. Sí. Porque es fácil. A ver. De boquilla habla cualquiera. De boquilla habla cualquiera. Sí. Nosotros, para empezar. Claro, exactamente, principalmente nosotros. Primero. Nosotros esto lo hacemos por. Sí. ¿Lo hacemos por la gente o lo hacemos por nosotros? Yo esto lo hago por nosotros. O sea, Bueno. lo típico de no lo haríamos si no lo haríamos por la gente es mentira. No, digo, O sea, porque hay gente, primero la gente no nos paga por hacer esto, nosotros lo hacemos porque la pasamos Sí. bien conversando, teniendo este Sí, tipo de sí. discusiones y demás. Entonces Sí, lo hacemos por sí. nosotros. Nosotros estamos Sí. obligados con nosotros mismos en tratar de hacer el mejor producto posible. Encima, Correcto, hay que tener en sí. cuenta que muchos de los que están viendo esto no están suscriptos. Sí. No están suscriptos. No comentan. No ponen like. No. Entonces, por ellos voy a tanquear el resto del episodio. Porque no ponen like, no se suscriben, no comentan. Y eso a nosotros nos ayuda, que lo hacemos por nosotros, no por ellos. Así que, Sí, si quieren o que, sea, no, a ver, que deje de lo hacemos. tanquear, like, comentario, exacto. suscripción y difusión de este episodio. Si no tanqueo, voy a tanquear. Vale, yo tengo algunas últimas cosas que decir de todo esto. Bueno, eso es básicamente lo de la NBA. Y es curioso que es cierto que es una temporada de 82 partidos es mucho más fácil que una de 17 como la NFL, pero curiosamente esto, o sea,
es un fenómeno que se ha empezado a desarrollar de manera perversa en la NBA, más que en el hockey, más que en el béisbol. En el béisbol son 162 partidos y no se está llegando a estos casos en los que son una liga tan dominada, no sé, por digamos, el culebrón en sí mismo, por la influencia de las estrellas, los jugadores constantemente descansando en partidos claves, de que no tienes ni siquiera emparejamientos claves durante la temporada regular, porque la estrella de un equipo ha decidido descansar para llegar más fresco a playoff. O sea, llega ya a un punto ya de que espectáculo, o sea, algo van a tener que pensar de alguna manera, porque es curioso como en hockey y en béisbol no está ocurriendo esto cuando podría ocurrir de manera similar. Y para cerrar, o sea, un poco con esto... No, sobre eso. Eso hay dos cosas. La primera, tengo una anécdota muy buena, pero estoy tanqueando, no la voy a contar. Así que se la pierden, porque no le dieron por culpa de los que no están suscriptos. Y la segunda, la NBA tiene pensado, no sé si ya está en el reglamento, establecer algún tipo de suspensión. Creo que ya está reglamentado. No, han sancionado a los Dallas Mavericks con, creo, $750,000 de multa. Pero no debería ser efectivo. Debería ser, ¿tanqueaste? Bueno, te saco porcentaje para obtener esa plaza. Te saco porcentaje. Claro, pero ahí es donde está la cosa. Porque, claro, lo pueden... O sea, les han sancionado... No se puede demostrar, no se puede demostrar. Les han sancionado por haber sentado de manera descarada. Si de los sacas, pero o sea, hay formas de hacerlo no tan es que lamentable y obvia. En el caso ese, solo jugó un cuarto. Y lo jugó por el tema... Lo jugó porque era el día de Eslovenia, entre comillas, y porque tenía que optar a los títulos individuales. Si no hubiese jugado Doncic. Exacto. Y eso, no poner a Doncic es tanquear. Flagrantemente. Sí, exactamente, ¿no? O sea, y Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, que se da golpes en el pecho de genio del .com, de que ha hecho fortuna y no sé qué, y dueño, o sea, con una mirada progresista de no sé qué, no sé cuánto, todo, o sea, todo hablar de, o sea, que le gusta, y es uno de los peores dueños de la NBA, aunque dé la sensación de ser uno de los mejores. Se lo comieron los tiburones. Sí, exacto. Estoy tanqueando, no puedo hacer estos comentarios tan ingeniosos. Estoy tanqueando, no puedo. Bueno, para que David pueda tanquear más tranquilamente, voy a hablar rápidamente del béisbol. El draft del béisbol no le importa ni a la gente que sigue el béisbol, gente, y os voy a explicar por qué. O sea, a la NFL, en la NBA, vienen los jugadores ya listos, preparados para jugar. O sea, hubo quizás esos años en los que entraron demasiados jugadores directamente del instituto y no estaban preparados, y luego reajustaron, y luego pues pasan a la universidad y vienen relativamente más hechos. Lo que eso también ocurre tanto en NFL como en NBA, porque no hay un sistema de filiales como sí que hay en béisbol y en hockey. En béisbol, los jugadores vienen directamente del instituto, la gran mayoría de ellos, o sea, son ya elegibles desde que tienen 18 años y han, digamos, se han matriculado en un instituto, se han graduado, mejor dicho, en un instituto, cualquier institución de educación en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Todos los extranjeros son elegibles, todos los extranjeros no pasan por el draft, todos los extranjeros son elegibles de firmar por quien sea, con quien sea, cuando quieran. Eso se ocurre con los jugadores extranjeros de béisbol, pero bueno, y por eso lo que ocurre con el béisbol es que los que vienen estrellas del instituto, incluso de la universidad, van a los filiales y pasan 3-4 años en los filiales, como los jugadores de NFL o NBA pasan en la universidad, y por eso porque no vas a poder ver a esas estrellas emergentes, la gente no tiene interés, porque lo eligen ahora, pero no va a jugar hasta dentro de 4. Claro, el personaje de Brad Pitt, Billy Bean, en Moneyball, que sale del instituto y juega varios años en esas ligas menores. Muy buena referencia de David ahí, sí. Y por eso el draft del béisbol no le interesa a nadie. Y luego está el de la NHL, que sí que es más parecido al de la NBA, tiene sistema de lotería, igual que, bueno, parecido a la NBA, aunque en este caso no esté ya igualado los 3 últimos. Y es decir, yo anoche estaba viendo el partido de los Chicago Blackhawks, porque, o sea, curiosamente, o sea, entre lo tibio que soy, de que no tengo equipo y tal, los Chicago Blackhawks de hockey seguramente sean mi equipo favorito de deporte, porque haberles visto ganar títulos en el año 2010, 2013, 2015... eso al final refuerza un poco ese atractivo. Y
Claro, pues yo ayer me puse a ver el partido, que no había visto uno en toda la temporada, también es verdad, pero vi el último, porque se retiraba el capitán Jonathan Taves de los Chicago Blackhawks, que fue drafteado en el año 2006 y que ha sido el líder de una de las versiones más exitosas de los Chicago Blackhawks de toda su historia. Han ganado 3 títulos desde el 2010 y ha sido él el líder, icónico, mi padre sabe quién es, o sea... Realmente ha sido alguien muy especial para el equipo y bueno, los Blackhawks habían anunciado que no iban a renovar su contrato y que este iba a ser su último partido con la franquicia. Es posible que se retire, es posible que juegue con algún otro equipo un último par de años, pero yo quería ver ese partido porque además, y casi sucede un final de película, porque aunque los Blackhawks no están en playoff ni cerca, y ahora voy a explicar la situación de la franquicia, los Chicago Blackhawks con Jonathan Taves, o sea, Jonathan Taves en su debut con los Blackhawks, en su primer disparo a portería marcó gol, en su debut. Y en su último disparo estuvo a puntito en la prórroga de marcar el gol ganador. Pero se lo paró y el portero y no entró por centímetros. Y hubiese sido perfecto que con el primer disparo marca y con el último marca y gana el partido, pero no se quedó ahí a puntito. Ganaron los otros, los Philadelphia Flyers. Curiosamente, los Philadelphia Flyers que... perdieron la final de 2010 contra los Chicago Blackhawks en la prórroga del 6º partido con gol de la elección número 1 del draft del 2008, que es Patrick Kane, que iba a ir a Filadelfia, el draft de 2007 iba a ir a Filadelfia, porque Filadelfia había sido el peor equipo de ese año, pero ganan la lotería los Blackhawks, le quitan a los Flyers que tenían las mayores probabilidades, les ganan la final en su estadio, en la prórroga, con ese jugador al que ellos iban a elegir. Y así es como se cierra un poco la historia. Y los Blackhawks ahora lo que pasa, porque lo que sucede en hockey es que si ganas el partido ganas 2 puntos, si lo pierdes tienes 0 y si lo pierdes en la prórroga te dan 1 punto, como si hubieses empatado en fútbol. Y lo que sucede ahí es que los Blackhawks forzaron la prórroga, marcando un gol en los últimos minutos, consiguieron un punto que no necesitaban. O sea, yo que me vengo aquí a dar golpes en el pecho de que hay que mantener el honor deportivo y tal, no sé qué. Yo este año he deseado el año entero que los Blackhawks pierdan porque viene uno, o sea, de 17 años que se llama Connor Bedard, que como Wembanyama en baloncesto tiene una pinta increíble. Claro, yo quiero a este tío en mi equipo. Y claro, venga, que pierden y queden últimos. Últimos van a quedar los Anaheim Ducks, el equipo de la película, los Mighty Ducks, que luego cambian el nombre y tal, pero son originarios de la película. Que ahora entran con mayor probabilidad de ganar la lotería del draft, elegir primeros a Connor Bedard, y los Blackhawks ahora mismo son segundos a falta de que esta noche jueguen su último partido de temporada, los Columbus Blue Jackets contra los Buffalo Sabres. Si los Blue Jackets pierden, adelantarán a los Blackhawks y los Blackhawks quedarán terceros por la cola, lo cual no queremos que Buffalo gane, por favor que gane. Esto cuando ya se ha publicado y ya sabréis que si ha ganado Buffalo a Columbus o no, pero ha sido algo curioso de que yo... En este año, o sea, sé yo de que no hay que competir por la dignidad deportiva, por los aficionados que pagan dinero, por todas estas cosas, y este año ahí animando a que pierda mi equipo. Es una vergüenza, me doy asco, pero así es el ser humano con hipocresías y contradicciones, gente. No entendí absolutamente nada de lo que... Ya, bueno, tú estás tanqueando, David. Este era mi momento de gloria, para dar la turra mía del hockey. Pero tú estás tanqueando. Una cosa para aclarar, a pesar de que estoy tanqueando, el tema también la falta de interés en los drafts en particular del béisbol también se da porque a nivel universitario sus ligas, sus competencias, si bien existen, no son tan interesantes como la de baloncesto y la de fútbol americano. Exacto. De fútbol, sucede también ese componente. Exacto. Fútbol americano y béisbol, la gente ve esas ligas, o sea, lo que es la NCAA es consumida, o sea, hay fanáticos, hay fanáticos de esos equipos. Exacto. Béisbol, y tienes algunas universidades en hockey un poquito, pero no es lo mismo. No alcanza tampoco como para generar interés que genera. No, exacto. Y hockey y béisbol lo que tiene es un sistema de filiales, de farming, de granjas, que se dice. Como los filiales en España. Sí, exacto, en el que van mandando, los jugadores se van desarrollando y por eso muchas veces no debutan de manera directa. Y no hay tanto interés, pero bueno, en hockey ya suele... Y también a veces cuando vienen rusos de la liga rusa ya preparados para jugar al momento, hay algo más de interés que en béisbol. Claro. Y ya para rematar, pues eso, nos queda el de la NFL, solo brevemente, que se juega... Se celebra la semana que viene, de cuando esto se publica la semana que viene. Y bueno, o sea, si tenéis interés, es el más pomposo de todos, es el que más interés hay en Estados Unidos.
el que más traspasos y tal y cosas, hay mucha presión sobre todo el mundo y es un evento muy importante con muchísima audiencia, que tiene más audiencia que muchos partidos de baloncesto, de hockey y de béisbol. El Eurovisión, el Eurovisión de ellos. El Eurovisión en Estados Unidos. Y si queréis, así que como escucháis Pass por Gringo, si queréis un podcast en español que os lo va a tratar de pudísima madre, mis amigos de El Capologist, id ahí y escuchad El Capologist, que tiene una cobertura del draft increíble, o sea, demasiado buena. Vais ahí, Paco Virués, Nacho Cervera, toda la gente que tienen, vais y lo escucháis porque es buenísimo el podcast. Y va a tener mucho interés por eso, por si hay un traspaso final. Carolina ha ascendido del 7º al 6º puesto al primero, con un traspaso con los Chicago Bears, en el que le han dado pues, un jugador estrella y varias rondas y tal, van a elegir primeros. Y hay, que queréis así 4 nombres para orientaros, vienen 4 quarterbacks, sobre todo 3, pero... Cuando hablen con vuestros amigos exacto. de esto, tiren estos nombres. Entendidos de NFL muy rápido y con esto nos vamos. Estos son los nombres que hay que seguir, presten atención. Exacto, porque no está claro a quién va a elegir Carolina el primer puesto, Houston segundo, Indianapolis tercero. A ver, tenéis al que mejor pinta que parece que tiene, que es CJ Stroud. CJ Stroud es el primero. El segundo es Bryce Young, también, que es un poquito bajito, es el problema, es bueno, pero es un poco bajo. El tercero es Anthony Richardson, que es un jugador que está muy verde, pero físicamente es un absoluto prodigio, y ahí ese componente de nos la jugamos con este, que se desarrolle como pensamos que puede, porque si lo hace va a ser una absoluta fuerza de la naturaleza, quién sabe, que este se llama Anthony Richardson. Y luego el cuarto por la cola, que es Will Lewis, que es el cuarto, que también pues al final aquí la cosa es los quarterbacks, solo tienes posiciones y tal, pero lo que te cambia una franquicia más que cualquier otra posición es la del quarterback. Me sorprendió que no hayan mencionado a Peter Farrell, pero bueno, lo dejo ese nombre ahí. No existe, me lo acabo de inventar. David tiene un conocimiento superior al mío. Me lo acabo de inventar. Hay una cosa que no dijimos del draft de la NBA, y esto es importante, que el sorteo, si vienes con bolillero, no es público. Se celebra delante de un representante de cada uno de los equipos y después se da a conocer al momento de la conspiraciones. Cleveland Cavaliers, después de que LeBron les abandona, de manera cruel, les deja tirados y se va a Miami en 2010, Cleveland gana 3 de los 4 siguientes drafts el primer puesto. Claro, pero ahí nuevamente... Y las conspiraciones se mantienen. Es el draft, supongamos, el sorteo se celebra... Un mes después se eligen los jugadores, hay un mes de margen para negociar y se van conociendo los resultados a medida que se van descubriendo a cada una de las selecciones. Eso es raro, porque es medio absurdo que un sorteo con bolillero no se televise. Es raro, no tiene y más como el NBA, porque hoy en día... que puedas manipularlo, David. Claro, no. Puedas manipular. Pero lo que voy es, hoy en día, que incluso lo podían transmitir para redes sociales, es una forma fácil de generar contenido. Lo pueden poner una cámara, como tal día pero no lo hacen. Sí. Exacto. Y ya para rematar con todo esto y del draft y bueno, del problema de perder aposta y tal, algo que sugirieron en un artículo en The Athletic hace poco para la NHL, que es que en vez de que sea el último el que elija el primero, los peores equipos, y el peor de todos los equipos elige el primero, pero no elige el primero a un jugador, eliges a quién crees que va a ganar en playoffs, tú eliges a este equipo tal, y a través de eso, si ese equipo gana, tú eliges primero, y el segundo, que elige al siguiente equipo tal, es la flipada mental del mes. Es ludopatía eso, es apostar, Ahora no. Sí, es apostar, pero en plan, vale, a este caballo, a ver si este caballo me lleva a ganar el draft. Yo tengo una solución mejor y con esto nos vamos. A ver. Porque acá nos gusta solucionar los problemas que solo el mundo, vemos. Sí. O sea, consejos vendo, para mí no tengo, pero para todos vosotros vendemos que da gusto. Cuando termina la temporada, la temporada regular, comienzan los playoffs con 16 equipos. Hay 14 equipos que no clasifican a los playoffs y que automáticamente dejan de competir hasta los torneos de verano, los campus de verano de la siguiente temporada. ¿Por qué esos 14 equipos no juegan un campeonato chiquito, el formato que ustedes quieran, y el que gana se queda con el primer puesto del maldito draft? Es lo más competitivo que hay y generas partidos que van a tener un interés. No lo haces a 7 partidos, lo haces a 3 partidos si quieres, pero haces que compitan. Haces que compitan.
Exacto, porque la NBA intenta hacer como el arreglo de, bueno, no van 16, van 20, 4 más que juegan a partido único, están jugando esta pasada semana, pero para playoff. Es como, pues sí, hazlo para los últimos y que se peleen por el ranking del draft y para adelante, porque lo de estar sorteando es un poco medieval también. Estar aquí con bolitas, porcentajes. Y de esta manera o sea, haces juego, jugar, o sea, venga. Generas partidos y ahí me puedes decir, bueno, pero el que quedó último, y bueno, esto de deporte de última le das la localía al que esté peor clasificado, como en la Copa del Rey. Como el equipo más pequeño, o el más pequeño, peor clasificado, define de local. Listo. Sí, o yo qué sé, o haces una primera ronda inicial entre los menos malos y luego contra los más malos. O sea, hay formas de organizar alguna especie de torneo. David Stern está muerto, ¿no? Falleció. Ahora me pilla. O sea, falleció. Dame el teléfono del enterrador, de Undertaker, para que lo resucite, si tantos poderes tiene, y le comente esta idea. Sí, falleció el 1, es verdad, justo antes de la pandemia. Por esto dame el teléfono del Undertaker. El 1 de 2020. Enero 2020. El Undertaker lo resucita, le cuenta esta idea, se implementa y después lo vuelve a matar. Porque tan bueno es el Undertaker. Tan bueno es que resucite a David Stern. Que lo resucite. Y con esto nos vamos ya por hoy. Suscribíos, dad like, comentad, seguidnos en redes. A mí en @AndersHoffman, a David en @Ronaldinhos, en twitch.tv/Ronaldinhos también, streams de David en Twitch. Si queréis Premier League conmigo, alineación indebida en todas las plataformas de podcast. Y nada, aquí suscribiros a YouTube, a Spotify, donde sea que nos escucháis, en Twitter, en Instagram, en TikTok, todas esas cuentas, seguidlas. Y estaremos aquí con mucho más la semana que viene. David, gracias. Gracias a ti, Ander. Nos vemos la semana que viene. Efectivamente, la semana que viene, yo soy Andrés Iturralde, eres David, y hasta que nos vamos a reencontrar, pasadlo bien.